Listo, muchísimas gracias a usted. Listo, muy buenas noches para todos. Bueno, como dijo Mauricio, siento que ustedes ya han visto dos clases anteriores. Quisiera que alguno de ustedes me pueda contar un poco cuáles fueron las temáticas abordadas en esas dos clases anteriores. Buenas noches. Pues a ver, Buenas yo noches. yo tengo unos apuntes. Vimos lo que es numeración y operaciones con números naturales. Vimos números enteros y vimos fracciones, fracciones aparentes, impropias, fracciones con decimales, operaciones con fraccionarios y hicimos algunas actividades con suma de fraccionarios homogéneo, heterogéneo y resta de fraccionarios. Alcanzamos a ver algo de multiplicación y algo de división. ¿Listo? Y alcanzamos a ver lo que eran decimales. Y la ley de los signos, ahí quedamos. Ok, listo. Entonces, bueno, yo aquí hoy estoy compartiendo pantalla. ¿Ya la están viendo? Bueno, la lección 1, como Patricia nos acabó de comentar, dieron todo lo que era numeración y operaciones con números naturales, teniendo en cuenta, pues digamos que las operaciones con los números naturales son básicamente todo lo que tiene que ver con operaciones con fraccionarios, tiene mucho que ver con la ley de signos, porque recordemos que cuando estamos haciendo operaciones combinadas, a veces se nos dificulta, digamos, hacer las operaciones con los signos correctos. En este momento yo les estoy presentando, digamos, como las lecciones que vamos a trabajar. Todavía estamos como en las lecciones de numeración y operaciones con números naturales. Y quiero mostrarles un poquito sobre eso. Quisiera preguntarles si ustedes ya han visto el concepto de razón. Buenas noches. Buenas noches. No, profe, la verdad, yo es la primera clase a la que puedo ingresar y no hemos visto ese concepto, entonces si tú pudieras ampliarnos esa información, te lo agradecería mucho. Claro que sí. Ya mismo entonces voy a compartir mi pantalla y vamos entonces a empezar con esa temática que les tengo preparadas para el día de hoy. En este momento están viendo mi presentación. Sí, señora. Listo, muy bien. Bueno, vamos a empezar la clase del día de hoy viendo dos conceptos principales. El concepto que vamos a trabajar hoy y que va a ser de suma importancia va a ser el de razón y proporción. Las razones y las proporciones tienen mucha aplicación en la vida cotidiana y se ve en diferentes disciplinas. En la ingeniería lo utilizamos para las escalas, para realizar maquetas, en el área contable lo utilizamos para realizar movimientos financieros y en la vida diaria para efectuar ciertas operaciones aritméticas. Estos dos conceptos son muy utilizados y también en las pruebas y en los concursos docentes, incluso en el CAES, que ya todos yo creo que aquí ya lo hemos presentado en algún momento, o en las pruebas Saber de 11, también vemos que estos dos conceptos van muy marcados porque tiene mucho que ver con la regla de 3. Lo primero que vamos a ver el día de hoy es que voy a explicar qué es una razón. Una razón, ¿sí?, es la comparación de dos cantidades de una misma magnitud mediante la operación de diferencia o de división. Me explico. Digamos que vamos a comparar dos distancias. Normalmente nosotros vemos, ¿cierto? Digamos que si te vamos a construir una casa, un arquitecto lo que hace es primero hacer
una maqueta o hacer un diseño a una escala menor. ¿Qué pasa después para que esa escala se convierta en realidad y puedan hacer las construcciones del edificio con las medidas correctas? Para poder llegar a eso, digamos a esa relación, necesitamos entonces manejar estos dos conceptos, razón y proporción. Porque, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, estamos cocinando y no le echamos la suficiente sal o le echamos demasiada agua a la comida? Vamos a notar, ¿cierto?, que la comida no va a quedar con el sabor ideal. Lo mismo pasa en las matemáticas. Si las proporciones no se dan, pues eso digamos que ya nos va a decir que tenemos un error en el procedimiento o un error en la parte de la aplicación. Entonces, eso es como el concepto general de qué es una razón. Es la comparación de dos cantidades. Vamos a ver el día de hoy dos tipos de razón. La primera clase de razón que vamos a trabajar el día de hoy es la razón aritmética. Ahora les pregunto a ustedes, bueno, ya que, me salté un poquito la parte de presentación porque vi el video anterior, vi el video de la compañera Caterine y pude observar, digamos, la presentación que ella hizo con ustedes. No sé de qué áreas son, me gustaría de pronto ahorita, en un ratico, hacer una dinámica de que me cuenten de qué áreas son para poder entonces focalizar un poquito más la clase. Pero, ¿alguno de ustedes, de los que está aquí en clase, me puede decir qué es aritmética? ¿O a qué se dice cuando estamos haciendo operaciones aritméticas? Bueno, cuando yo hablo de operaciones aritméticas, hablo de todo el tema de sumas, restas, multiplicaciones, divisiones. Lo que vieron en las clases anteriores fueron, digamos, que la generalidad de lo que es la aritmética como tal. Entonces, esas son las operaciones básicas y las operaciones que ustedes ya deben de tener claras. Si, por ejemplo, en este momento, digamos que tenemos dudas respecto a las operaciones básicas, pues se nos va a ir un poquito complicando más este tipo de conceptos. ¿Listo? Entonces, cuando yo hablo de una razón aritmética, hablo de la comparación de dos cantidades mediante la diferencia. ¿Qué quiere decir eso? Que voy a comparar dos cantidades mediante la resta. Entonces, voy a dar un ejemplo. Después de este ejemplo, les voy a explicar con la pizarra. Resulta que tenemos en cuarto año del colegio Trilce o del colegio Santo Tomás, asisten 25 hombres y 18 mujeres. ¿Cuál es la razón aritmética? Entonces, cuando yo hablo de razón aritmética, estoy comparando, entonces en este caso, la cantidad de hombres y la cantidad de mujeres que hay en un salón de clases. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues simplemente voy a restar. ¿Qué voy a restar? Voy a restar la diferencia de cantidad de hombres y cantidad de mujeres que hay en el salón. Aquí lo podemos observar con mayor claridad. Estoy comparando 25 varones menos 18 mujeres, ¿cierto? Aquí, ¿qué me va a dar? Me va a decir que la diferencia es que hay 7 hombres más que mujeres. A esta operación yo le voy a decir que este primer término es el antecedente, este segundo término es el consecuente y este, después de la igualdad, es el valor de la razón. Entonces, voy a dejar de compartir esto y voy entonces a utilizar la pizarra.
¿Me pueden confirmar si están viendo la pizarra? No, señora, no, todavía no la vemos. Ah, ok, dale. Listo, ahí ya está cargando. Listo. Entonces, yo voy a hacer un ejemplo muy simple. Digamos que ya no voy a hacer la comparación de hombres y mujeres que hay en un salón de clase, sino que voy a hacer la comparación, estoy en una granja, ¿sí? En esa granja voy a tener 40 gallinas. Tengo 40 gallinas y tengo 25 patos. Entonces, mi propósito, ¿cierto? Es saber cuál es la razón entre esto. Entonces, lo que yo voy a hacer simplemente es hacer la resta, como yo les digo. Entonces, la operación que yo debo hacer para saber cuántas gallinas hay más que patos es una resta. Recordemos que la razón aritmética es la diferencia entre dos magnitudes. En este caso, vamos a trabajar con animales. Entonces, 40 menos 25 serían 15. Gallinas. Entonces, ¿qué vamos a tener aquí? Vamos a tener que esta partecita de acá, este primer término, que son las 40 gallinas, lo vamos a llamar antecedente. Voy a escribirlo en un textico más bien. Antecedente. Y el segundo término sería el consecuente. Y la igualdad, o sea, la diferencia, sería la razón. Y ese sería entonces un ejemplo de lo que es razón aritmética. Cuando hablo de razón aritmética siempre hablo de una diferencia. Es muy sencillo. Voy entonces a dejar de compartir. Un poquito algo que ya empieza a tener un poquito más de relevancia, que es el otro tipo de razón que existe y que vamos a trabajar. ¿Quedó claro la razón aritmética? Profes. Sí, señora. Sí, señora. Sí, Listo, señora. perfecto. La segunda razón
que es el otro tipo de razón que vamos a trabajar, ya empieza a complicarse un poquito más, que es la razón geométrica. La razón geométrica es la comparación de dos cantidades, pero por medio de la división. Entonces, ahí es donde empezamos a trabajar el tema de las escalas y 5 años respectivamente. Entonces, lo que yo voy a hacer por medio de la razón es comparar las dos edades de estas dos personas. Entonces, arriba voy a poner la edad y abajo voy a poner la edad del hijo. El padre tiene 40 años y el hijo tiene 5 años. Al hacer yo la división, ¿cierto? Al hacer yo la división, dividir 40 dividido 5, pues me va a dar 8. Aquí necesito saber, ¿cierto? Ya como ustedes me dijeron, en la clase anterior, mi compañera Caterina les explicó qué era un número fraccionario. Entonces, cuando yo hablo de números fraccionarios, hablo de un número que está arriba de la línea, que se llama numerador, y hablo de un número que está abajo de la línea, que se llama denominador. Asimismo, podemos notar que la razón geométrica la podemos expresar como un número fraccionario. Solo que en esta ocasión, esta razón tiene una interpretación. Entonces, ¿yo qué puedo decir? Puedo decir dos cosas. La primera, parte de la edad del padre. ¿Por qué? Porque 40 dividido 5 me da 8. Pues la vamos a necesitar mucho a medida de que vamos a ir trabajando, ya que ustedes me dijeron a mí, bueno, es que ya vimos el tema de fraccionarios, entonces sí, ya les voy entonces a compartir, voy a explicarles nuevamente cómo sería la razón geométrica, dando un ejemplo más visual. Listo, entonces, profes, aquí yo les voy a explicar cómo sería entonces un ejemplo de razón geométrica. Resulta que yo tengo digamos, voy a comparar dos maneras. Mide 60 centímetros. Halla la razón entre las dos estaturas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer teniendo en cuenta lo que expliqué ahorita? ¿Qué debemos hacer? Recuerden que esto es razón geométrica. Entonces, lo que yo hago simplemente es que voy a poner en el numerador
la estatura de Juan. Entonces, Juan mide 120. 60. Entonces aquí voy a tener, y aquí voy a tener a Lina. Al hacer esa división, ¿qué me va a dar? ¿Cuánto me da 120 dividido? Me da Da 2. Bueno, pues yo hago la división, ¿cierto? 120 dividido 60. ¿Cuánto? No 2. escuché. 2, muy bien, ¿cierto? 2. Entonces, muy bien, perfecto. Entonces, aquí yo ya tengo mi razón geométrica, ¿cierto? Tengo entonces 120 en el numerador y 60 en el denominador. Y al hacer la división, eso me da 2. ¿Qué quiere decir? Yo puedo interpretar ese resultado de dos maneras. La primera es que Juan mide 2 veces lo que mide Lina. Y la segunda interpretación que yo puedo dar es que Lina mide la mitad de lo que mide Juan. Esto es una razón. ¿Y qué estoy haciendo? Estoy comparando dos magnitudes. En este caso, ¿cuáles son las magnitudes que estoy comparando? Estaturas, en este caso centímetros. Y la razón que me dio es 2. Listo. Entonces, esto también tiene una explicación matemática. Normalmente, la fórmula en la que vamos a trabajar razón geométrica es de esta manera. A sobre B igual a K. ¿Dónde quién es A? El antecedente. B es el componente y K es el valor de la razón. Sería 60 centímetros, que sería el consecuente, y K sería el valor de la razón, que sería 2. Estos dos conceptos nos debe de quedar ya entonces claro. Resumen, ¿qué es una razón? Es la comparación de dos cantidades. ¿Cómo lo puedo hacer? Lo puedo hacer de dos formas. Razón aritmética, que es por medio de la resta, y razón geométrica, que es por medio de la división. Quisiera saber si hasta aquí a todos ya les quedó claro qué es una razón y cómo se trabajan los dos tipos de razones. O si tienen alguna duda. ¿Todavía se entrecorta la señal? Sí, señora, a veces se escucha entrecortado. Buenas noches, disculpa, ¿podrías volver a hacer un ejemplo? Gracias. Sí, claro que sí, Sandra. Voy entonces a volver a hacer un ejemplo de las dos razones. ¿Listo? Entonces voy a volver a compartir.
Listo. Listo. Voy a hacer entonces otro ejemplo. Voy a tomar en cuenta el primer ejemplo de la razón aritmética para que nos quede claro a todos. Cuando yo hablo de razón aritmética, entonces estoy hablando de la diferencia, ¿cierto? O sea, una resta. Ejemplo, resulta que en la ciudad de Pereira, yo en este momento estoy en Pereira, en la ciudad de Pereira hay Pereira, tengo en la ciudad de Pereira hay 23 instituciones educativas urbanas. 5 instituciones educativas aritmética. Resta. Se borró todo. A ver. En la ciudad de Pereira, ¿cierto? Entonces, ya había dicho, 23 instituciones educativas urbanas menos 5 instituciones educativas rurales. ¿Sí? Entonces, siempre que nos pidan hallar la razón aritmética, debemos hacer este procedimiento. ¿Cuántos 23 menos 5? 18 instituciones educativas urbanas. Lo que les estaba explicando ahorita, ¿cierto? Es que esto, pues, tiene un nombre, ¿no? Tiene un nombre. Entonces, esta parte de aquí, el primer término, lo llamamos antecedente. Este segundo término de aquí lo llamamos consecuente. Y el resultado que nos dé lo llamamos razón. ¿Listo? Entonces, ¿qué quiere decir? Que hay 18 instituciones educativas urbanas más que las que hay rurales. Yo creo que esta parte ya quedó clara. Voy a explicar entonces la razón geométrica nuevamente. Para eso, entonces, les voy a dar un ejemplo. Recuerden que la razón es comparar magnitudes. Entonces, un arquitecto quiere construir una casa.
Ana dice que debe medir 400 metros de largo. Y Juan dice que debe medir 100 metros de largo. Haya la razón geométrica. Entonces, ¿qué voy a comparar? Voy a comparar el largo de una casa, ¿sí? De dos personas diferentes. Entonces, lo que yo voy a hacer es que voy a comparar, entonces, Ana, y acá abajo voy a poner a Juan. Ana me dice que quiere que el largo mida 400. Y Juan dice que quiere que el largo mida 100. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa al hacer esta división? ¿Cuánto nos da? ¿Cuánto nos da 400 dividido 100? Ahí les voy a dar un ticito de matemáticas, ¿cierto? Recuerden que cuando nosotros tenemos 4. ceros en el 4. numerador, muy bien. Muy bien, entonces 4. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Interpretación. Lo primero que yo quiero decir es que Ana quiere que la casa mida 4 veces lo que Juan dice. Y la otra interpretación que yo puedo dar es que Juan quiere que mida la cuarta parte de lo que dice que quiere que mida Ana. Entonces, ¿aquí qué voy a tener? 400, este número de acá, es el antecedente. Y 100 es el consecuente. Y mi resultado, que es 4, sería entonces ¿qué? La razón. La razón. Muy bien. Entonces, así yo ya hallo la razón geométrica de una situación. Así ya les queda un poquito más claro la diferencia entre los dos tipos de razones. Sí, señora. Sí, señora. Listo, muy bien. Entonces, ya y cómo yo podía hacer operaciones normalmente, ¿cierto? Vamos a tratar el tema de números fraccionarios y porcentajes. Y cuando yo hablo de ese tipo de cosas, estoy hablando también de números decimales y números fraccionarios. Entonces, de igual forma, los que no estuvieron en la clase pasada, con estos temas que vamos a ir viendo, también van a refrescar. Si no se acuerdan de esas temáticas, las vamos a volver a trabajar. Listo. Creo entonces que quedó claro el concepto de razón. Ahora voy a dejar de compartir el tablero y voy entonces a continuar con algo de aquí. Vamos entonces a ver un pequeño video que es acerca de proporción. Ya entendimos qué es una razón, ya sabemos que es una comparación entre dos maneras
magnitudes, entre dos medidas, entre dos objetos. Ahora vamos a saber qué es proporción. Cuando yo hablo de proporción, hablo de la igualdad entre dos razones, ¿sí? Es decir, que yo estoy comparando. Por ejemplo, hacemos este ejemplo que es como el más claro. Digamos que yo tengo una torta y la voy a partir en 8 partes iguales. Pero de esa torta solo me voy a comer 2 trozos. Entonces, el número que me representa esa situación, el número fraccionario, sería 2 octavos. 2 partecitas que me comí y 8 partes en las que dividí la torta. Realmente, eso es un número fraccionario. Pero cuando hablamos de proporciones y razones, hablamos realmente también de un número fraccionario. Entonces, voy a ponerles este video. Es un video, no lo vamos a ver completo. Quiero que escuchen la primera parte y luego de esa introducción, ya yo voy entonces a venir a explicarles con ejemplos cómo vamos a trabajar el tema de proporción. El tema de proporción está muy ligado a todo lo que tiene que ver con el cuerpo, con la comida, porque normalmente siempre que un nutricionista nos dice, ay, es que hay que tener cierta proporción para poder alimentarnos bien. Pues eso quiere decir que en cierta cantidad es la correcta. Si nos excedemos de esa cantidad, ya no sería la cantidad correcta. Eso mismo pasa en las matemáticas. Entonces, voy a compartirles este video. Me dicen si por favor lo escuchan para que yo los pueda proyectar. Si escuchan ¿se alcanzan a escuchar lo que estoy proyectando? No, no. No, señora. Listo. Denme un momento, a ver. ¿Ahí sí lo escuchan? ¿Qué tal, amigos? Espero que estén muy Señora. Ahora sí, ahora sí. bienvenidos al Listo, curso de razones y gracias. proporciones. Y ahora veremos qué es una proporción. Y una proporción no es más que una igualdad entre dos razones. Vamos a seguir con el ejemplo del video anterior. Entonces, en el video pasado, pues habíamos hablado de qué eran las razones. El ejemplo que habíamos dado, el último ejemplo era este, que un paquete de galletas contenía 4 galletas. Esta es una razón. Y si comparamos esta razón, o más bien si hacemos una igualdad entre esta razón y otra razón, lo que obtenemos es una proporción. Por ejemplo, yo puedo decir también hablando de galletas sin necesidad de mirar esto, ya sabiendo que cada paquete de galletas contiene 4 galletas. También otra cosa que yo podría decir sería que si yo tengo 2 paquetes de galletas, ¿cuántas galletas tendría? Ya tendría 8 galletas. Y esta es por eso se convierte en una proporción, que es la igualdad entre dos razones. Aquí tengo 2 razones. ¿Cómo se verifica que esto es una proporción? Bueno, primero tenemos que hablar de que cuando tenemos una proporción, o sea, la igualdad entre 2 razones, tenemos que ver que aquí, si yo voy a escribir 1/4 igual a 2 octavos, voy a escribirlo aquí, 1/4 igual a 2 octavos. Eso siempre lo voy a tener que escribir en el mismo orden, y si ustedes observan, el primer número que yo siempre escribo es este,
el último número que escribo es este. Entonces, esos dos números se llaman, bueno, voy a escribirlo aquí como letras. Supongamos que tenemos la proporción A sobre B igual a C sobre D. Siempre el primero y el último número que escribo, o sea, este y este, en este caso voy a escribirlo acá abajo. Estos dos números, la A y la D, o los que estén en ese lugar, extremos. Y los otros dos números, probar una proporción, o más bien si la proporción está bien hecha. Siempre se comprueba porque el producto de los extremos tiene que ser igual al producto de los medios. En español, ¿qué quiere decir esto? Vamos a hacerlo con este ejemplo. ¿Cuáles son los extremos aquí? El primer número que escribí y el último. Entonces, si yo hago el producto, o sea, si yo hago la multiplicación de esos dos números, voy a hacerlo aquí abajo, 1 por 8, o bueno, puedo escribir ahí la x 1 por 8. Ese resultado tiene que darme igual al producto de los medios, o sea, de los otros dos números, que en este caso sería el 4 y el 2. Y aquí queda verificado que esta sí es una proporción verdadera. ¿Por qué? Porque 1 por 8 es 8 y 4 por 2 también es 8. Como son iguales el producto de los extremos y el producto de los medios, entonces podemos decir que esta es una proporción verdadera. Obviamente, como les decía, hay también, así como hay infinidad de razones, también hay infinidad de proporciones. Podemos seguirlo haciendo con paquetes y con galletas. Entonces, por ejemplo, yo podría hablar que si tengo 5 paquetes de galletas, ¿cuántas galletas tendría? 20. O por ejemplo, y volvemos a mirar, aquí ya lo voy a hacer de rapidez, estos dos son los extremos, que son el primer número y el último. Entonces 5 por 40, eso me da 200, y 10 por 20 también da 200. Entonces se comprueba que esta es una proporción bien hecha. Esto de las proporciones lo podemos usar en muchísimos ejemplos, y en otros videos pues vamos a trabajar con varios ejemplos de proporciones o de la aplicación de proporciones. Por ejemplo, podemos decir en un salón la proporción o la razón entre el número de niños y de niñas es que por cada 2 niños hay 3 niñas. Y me pueden hacer una pregunta: ¿qué pasa, o más bien cuántos niños hay si en el salón hay 15 niñas? Este es un ejemplo clásico de las proporciones, de la aplicación de las proporciones. Aquí podemos averiguar cuál es el número de niños que habría si hay 15 niñas, y es una forma muy fácil de realizarlo. Obviamente en otros videos vamos a hacer más ejemplos, pero una forma fácil de verlo es que ya sabemos la definición de que el producto de los extremos tiene que ser igual al producto de los medios. Entonces los extremos son estos dos, 2 por 15. Eso tiene que ser igual al producto de los medios, que en este caso es 3 por la incógnita, que no se sabe, voy a poner la letra X. Y así podríamos averiguar cuál es el número de niños, que en este caso es lo que me están preguntando. Aquí dice 2 por 15, 30. ¿Y eso es igual a qué? Aquí me tiene que dar 30. Entonces, ¿cuál número debería estar aquí? 3 por, ¿cuánto? Daría 30. Aquí sería 3 por 10, ¿sí? Que eso daría 30. Entonces averiguamos que el número de niños que habría en ese salón sería 10 niños. Bueno, amigos, Listo. Creo que el video es muy claro con la explicación que nos da sobre qué es una proporción. Entonces vamos a volver a retomar. Lo que dicen, ¿cierto?, que es una proporción, es la igualdad de dos razones. ¿Cómo lo podemos hacer? Es muy sencillo. Vamos a hacer varios ejemplitos. La idea es que ustedes también desde allá, desde su casa, puedan también en un en una hojita, con el lápiz, puedan hacer también ejercicios para que vayan practicando este tipo de conceptos. Listo. Bueno, estoy aquí. Disculpen un momentico.
Listo, entonces voy a explicarles por la pizarra otro ejemplo de qué es entonces una proporción. Como lo decía, digamos que él tenía el ejemplo de las galletitas, ¿cierto? Si yo tengo un paquete de galletas y trae 4, entonces, ¿cuántas galletas traen 6 paquetes? Y eso es un ejemplo de una proporción. Entonces, lo podemos hacer con muchísimas cosas de nuestra vida cotidiana, con demasiadas cosas, ¿cierto? Entonces, voy a tener en cuenta este primer ejemplo. Resulta que mis variables para hacer esto, voy a trabajar con bolsas. Y aquí voy a poner una bolsa de dulces. Resulta que 3 bolsas de dulces. Profe, qué pena contigo, es que no veo tu pizarra. Contienen. ¿No la están viendo en este momento? No, señora. No sé, algo que no la deja ver. Ah, ok, dale. Denme un momentico, ya lo comparto. Listo, ¿ya la ven? Sí, señora, ya. Sí, señora. Ay, listo, dale, perfecto, gracias. Entonces voy a hacer el ejemplo ya no de paquetes y galletas, sino que bolsas de dulces. Voy a hacer el ejemplo de que en 3 bolsas de dulces hay en total 20 dulces. Ahora, puedo hallar entonces cuántos dulces hay en 6 bolsas. Entonces, como nos explicaban en el video, ¿cierto? Digamos que nosotros ya sabemos que lo que está en la parte izquierda es una razón y lo que está en la parte derecha es otra razón. Y para poder comprobar que si es una proporción, los extremos nos tienen que dar lo mismo que los medios. Ahora, ¿cuáles son los extremos? Los extremos son este y este de acá. ¿Y cuáles son los medios? Este de acá con este de acá. Estos dos que están en rojito se llaman extremos y los que están en verde se llaman medios. ¿Cómo puedo yo hacer eso? Pues si en 3 bolsas de dulces hay 20 dulces, ¿cierto? ¿Cuántos dulces hay en 6 bolsas? Simplemente lo que yo voy a hacer es que me tiene que dar la igualdad. Entonces, yo sé que 20 por 6 me tiene que ser igual a 3 por el signo de interrogación. Ahora, ¿cuánto es 20 por 6? $120. 120, muy bien. Entonces, 120 es igual a 3 por asterisco, por signo de pregunta, ¿cierto? ¿Qué número tengo que multiplicar por 3 para que me dé 120? 40. Muy bien, 40. Entonces, yo ya sé que este número de aquí, que es lo que yo ya estaba hallando, este de aquí, tiene un valor de 40. ¿Qué quiere decir eso? Que en 3 bolsas hay 20 dulces y en 6 bolsas hay 40 dulces.
¿Tiene sentido? Claro que sí, ¿cierto? Porque sería entonces el doble de dulces que habrían. Y así podemos comprobar entonces que esto es una proporción. ¿Quedó claro el tema de proporción? Sí, profe, gracias. Listo, muy bien. Entonces, para que vayamos haciendo resumencito, ¿cierto? El día de hoy hemos trabajado dos temas importantes. ¿Por qué hago tanto énfasis en eso? Porque resulta que después de que veamos este tipo de proporciones, vamos a trabajar algo que se llama regla de tres. Y cuando hablamos de regla de tres, ya este tema nos tiene que quedar claro. Entonces, haciendo resumen, una razón es la comparación de dos magnitudes, de dos objetos, de dos tamaños, de dos cosas. Pueden haber dos tipos de razones. Como dijo en el video, hay muchos tipos de razones, pero se dividen específicamente en dos tipos. En una razón aritmética, que es la cual solamente se necesita hacer una resta cuando yo estoy comparando dos cantidades, y la razón geométrica, que es por medio de una división, como lo acabamos de ver ahorita, ¿cierto? Que estamos comparando la edad de personas, cuartas partes, quintas partes, eso ya sería entonces una razón geométrica. Y una proporción es la igualdad entre dos razones, así como lo estamos trabajando en este momento. ¿Qué nos tiene que quedar claro el día de hoy? Nos tiene que quedar claro que cada uno de estos términos tiene un nombre. Entonces, por ejemplo, ya sabemos que este término de aquí se llama antecedente y el número de abajo se llama consecuente. Que cuando yo tengo una proporción, los dos números que están en la diagonal serían los extremos y estos dos que están en verdecito, bueno, los que hicimos ahorita, son los medios. Hasta ahí yo creo que ya quedó claro el tema de razón y proporción. Voy a dejar de compartir esto. Y voy entonces a continuar con el paso a paso de la lección que nosotros estamos trabajando. Resulta que tenemos unos ejercicios para hacer. Ustedes también acceden a la página. Sí, señora. Ah, listo, perfecto. Entonces, la clase pasada ustedes trabajaron con operaciones con fraccionarios, ¿cierto? ¿Recuerdan cómo hacer, o sea, recuerdan qué operaciones trabajaron? Sumas, restas, multiplicaciones y divisiones, ¿o qué operaciones alcanzaron a ver? Sí, señora, las que acabas de mencionar. Suma, resta, multiplicación, división. Listo, perfecto. Entonces, resulta que por la plataforma hay unos ejercicios con fracciones, ¿cierto? Que son con operaciones en fracciones. No sé si ustedes pueden meterse a la lección 1 en el último ítem. Voy a compartirles pantalla para que me digan si sí. Bueno, resulta que aquí, en esta parte de acá,